No les voy a negar que al terminar una serie como la que venimos viendo en Mateo es una mezcla de alegría por todo el camino recorrido, 2 años, poco más de 2 años y medio, y también uno se le pianta un poco un lagrimón porque se está terminando un libro. Un desafío bastante grande porque cuando empezamos el libro de Mateo, cuando Dios ponía en mi corazón predicar Mateo, era primera vez como iglesia predicando un evangelio. Quizás era más fácil predicar el evangelio de Marcos, que era un evangelio más corto, pero el evangelio de Mateo presentó algunos desafíos, y lo que más me desafiaba del evangelio de Mateo es ver cómo Cristo cumple las profecías del Antiguo Testamento, y es parte de lo que hoy vamos a ver también. Pero bueno, se está terminando y es, como les dije, gozo por un lado y también tristeza por el otro. Vamos a ver el texto que se llama La Gran Comisión, que es muy conocido y a veces los textos que son conocidos, que los abordamos, que recordamos, muchas veces hace que sea un desafío tanto para el predicador como para aquellos que escuchamos predicación, porque tenemos que encontrar algunas cosas que por ahí ya se han dicho, o muchas veces vencer nuestros prejuicios para desaprender algunas cosas y aprender otras. Entonces muchas veces se hace complejo, pero yo lo voy a leer primero en la versión que tenemos todos, en la versión Reina Valera, y después seguramente voy a compartir otra versión que es la versión de las Américas, que también tiene algunas riquezas para poder darnos. Lo leemos nuevamente, capítulo 28, versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, ese es un texto, para muchos, como les dije antes, quizás conocido. Pero quiero que me acompañen en 4 puntos principales en este mensaje, que los puntos principales nos ayudan un poco para que nuestra mente esté atenta y poder recordar algunos momentos del sermón o del mensaje. El primero es la gran reunión, esa va a ser la primera parte, es la gran reunión. La segunda, perdón, la primera es la gran reunión. La segunda es una gran autoridad. La tercera parte que vamos a ver es una gran comisión. Y la última parte que vamos a ver es un gran recordatorio. Así que esas van a ser las 4 partes que vamos a ver. Vamos a ir a la primera parte, que es una gran reunión. Y esta es la reunión de Jesús con sus discípulos. Es una reunión íntima. Recuerden que Jesús le había dicho por medio del ángel a aquellas mujeres que le digan a los discípulos que se adelanten y que lo encuentren a él en Galilea. Y esto es lo que va a pasar ahora. Por eso el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado, y cuando lo vieron lo adoraron, pero algunos dudaron, dice. Así que el encuentro se da en Galilea. Y hay algunas cosas que este versículo resalta que para mí son importantes. Es la primera vez que tenemos, después de la traición de Judas, que dice: pero los 11 discípulos. O sea, los 11 discípulos. Ahora ya no son 12. Son 11 discípulos, y creo que no de manera casual. A mí me encanta ver estos guiños muchas veces de los autores, como los autores a veces dejan algunas cosas ahí que pueden ser casuales, pero quizás no son tan casuales. Hay 11 ahora, ya no hay 12. O sea que quien se reúne ahora con Jesús son aquellos discípulos que fueron fieles. No perfectos, porque muchos de ellos no tuvieron al lado de él en la crucifixión, muchos tuvieron miedos, no eran perfectos, gracias David. Pero sí eran aquellos del remanente fiel. Son 11 discípulos los que están con él, son los que estaban con Jesús, ya no Judas. ¿Sí? Es un recordatorio que nos deja acá las Escrituras para ver quiénes realmente eran discípulos del Señor. Y después dice que el encuentro fue en Galilea. Eso también es importante en el texto. Dice en Galilea. Fíjense que no le dijo nos encontramos en Jerusalén.
Algunos esperaría que el gran reencuentro de Jesús con sus discípulos sea en lo que era la ciudad epicentro de todas las cosas, aquella ciudad amada, la gran ciudad de David, que sea en Jerusalén, pero se le dice que no, que va a ser en Galilea. Y esto tiene un significado especial, hermanos. Dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte a donde Jesús le había dicho. Aquella ciudad era Galilea. Y cuando nosotros vimos el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 15, cuando Jesús ya pasa las tentaciones en el desierto, dice que se fue a Galilea, dice que se fue a Galilea después de estar en el desierto para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, en Isaías capítulo 9, que decía, Galilea de los gentiles, pueblo asentados en tinieblas que ahora vio gran luz. Esa es la profecía. Así que Jesús hace su epicentro del ministerio en Galilea, dice el autor de Mateo, y creo que no de casualidad el último encuentro que tiene Jesús con sus discípulos es en Galilea, donde el profeta Isaías dice que es la ciudad de los gentiles, donde los gentiles, eso quiere decir los no judíos, vieron gran luz. Así que acá es el encuentro, va a ser en Galilea. Y como nosotros tenemos que ir atando cabos o ir armando este rompecabezas, ahora Jesús le va a dar un mandato muy especial a ellos, que vayan y hagan discípulos a las naciones. Y esta gran juntada y este gran encuentro es en Galilea. Es la ciudad de los gentiles. Es la ciudad, una ciudad comercial, era una ciudad plural étnicamente. Si usted quería encontrar gente de toda raza, de todo pueblo, gente de distintos extractos sociales en aquella época, tenía que ir a Galilea. Ahí en Galilea. En Galilea había gente rica, gente pobre. En Galilea había gente del norte, del sur, del este y del oeste. Ahí estaban todos. Y ese es el lugar donde Jesús se reúne, por eso este primer punto es una gran reunión, se reúnen con sus discípulos para darle este mandato que le va a dar. Y se lo va a dar en el monte, dice, un monte de Galilea. Mateo acá está hablando por lo menos de un quinto monte en el ministerio de Jesús. En el capítulo 4 nosotros vemos a Jesús, eso nos dice Mateo, el mismo autor, nos dice que Jesús subió a un monte donde fue tentado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dice que estuvo en un monte donde fue tentado. Cuando nosotros llegamos al capítulo 5, nosotros vemos que Jesús sube al monte también para dar las bienaventuranzas. Así que hay un monte más ahí. Después, cuando nosotros seguimos adelante, vemos en el capítulo 17 que Jesús se transfigura en un monte también. Cuando nosotros llegamos al capítulo 24, que vimos hace algunas semanas, Jesús da el discurso escatológico, o sea, de lo que iba a pasar en el fin de los tiempos en un monte. Y ahora hay un quinto monte donde el Señor le da indicaciones a su pueblo. Y yo creo que este no es un guiño casual, hermanos, Porque recuerden que cuando nosotros empezamos a estudiar Mateo, dijimos que Mateo es un evangelio que está orientado ¿a qué público? ¿Se acuerdan? A judíos. O sea, Mateos es un judío que le trata de decir a sus hermanos, este que está acá no es un maestro más, no es un profeta más, es el mismo Emmanuel, Dios con nosotros. Es aquel que encarna y cumple las profecías. Eso es lo que le está diciendo. Y cuando nosotros vimos los primeros capítulos, vimos que Mateo trataba de explicarles que este que estaba acá era superior a Moisés. Que así como Moisés le dio la ley a su pueblo, este está dando las bienaventuranzas. Así como Moisés le dio de comer al pueblo en el desierto, este le está multiplicando los panes y los peces para dar de comer a la multitud. Él está mostrando que es superior a Moisés. Y así como Moisés subió y trajo la palabra de Dios, ahora en este monte, pero el monte de Galilea, Jesús lo que está haciendo, le está dando las palabras a sus discípulos, palabras que van a ser eternas, para que sean guardadas por toda la iglesia para la posteridad. Así que lo que vemos es una reunión de 11 fieles en Galilea, que no es casual porque es la ciudad de los gentiles y se conecta al mandato que le va a dar, y un monte, ¿sí? Donde este nuevo Moisés, que es Jesús, pero es superior a Moisés, y así como Moisés subió al Sinaí, ahora Jesús sube este monte para dar su ley definitiva a quienes son los discípulos. El versículo 16 termina diciendo que cuando le vieron, algunos adoraron, pero otros dudaron. ¿Quiénes adoraron? Parte del grupo de los 11. ¿Quiénes dudaron? Parte del grupo de los 11 también. Y esto podría sonar extraño, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pastor, pero ¿no era que estaban los 11 fieles acá? Uno se imagina a 11 personas llenas de fe,
sí, que tienen confianza en cualquier cosa y que cuando Jesús le dice hagan algo o Jesús se le aparece, todos dicen sí Señor, todos adoran y todos cumplen. Sin embargo, un grupo sí cree, adora. La palabra ahí es una palabra griega interesante, que es adoración que solamente se le da a Dios, así que esto confirma la divinidad de Cristo, pero dice que otros dudan. ¿Y qué pasa con esos que dudan? Bueno, ya Jesús tuvo bastante con sus discípulos, ¿no? Dice que en algún momento Jesús le dijo a sus discípulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Lo abandonaron y ahora dudaron. ¿Qué harían con personas que dudan de usted aún a pesar de resucitar? Yo sé la respuesta a lo que haría usted con esas personas. Sin embargo, Jesús tiene misericordia. La palabra duda que aparece ahí no es una duda que tienen aquellas personas incrédulas, sino que es una duda que puede tener un hijo de Dios, que podés tener vos, que puedo tener yo en algún momento determinado. Todos me miran con cara de muy santo. ¿Nunca dudaste de algo? ¿Nunca vino temor a tu corazón? ¿Nunca sabías que el Señor dijo esto, pero sin embargo cuesta? Y bueno, esa es la duda que ellos tuvieron. ¿Y qué hace el Señor con aquellos que dudan de esta manera? Tiene misericordia. Tiene misericordia. No es que los deja como cristianos de costado, sino que tiene misericordia, los restaura. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Despeja muchas veces nuestra duda. Ahí en medio estaba Tomás. ¿Y se acuerdan lo que había dicho Tomás a un grupo íntimo? Yo hasta que no toque su costado no creo. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo Tomás, bueno, listo, ya somos 10. Listo. No dijo eso el Señor. Se le apareció, le permitió tocar su costado y le restauró. Así que esta es una gran enseñanza para aquellos que pueden dudar, aquellos que muchas veces pueden sentirse débiles en su fe. El Señor no le deja de lado, sino que el Señor le restaura en su misericordia, porque el que empezó la buena obra la va a terminar y el Señor le da la oportunidad que puedan hacer lo que Él les va a encomendar que hagan. Así que acá hay personas que dudaron. Pero lo que quiero dejar claro y que me gustaría que en este primer punto puedan ver que acá está la gran reunión. Lo que va a pasar después es porque acá está la gran reunión. Jesús se reúne con los suyos en Galilea para darle un mensaje importante. Y eso nos lleva al segundo punto, que es una gran autoridad. A lo primero, una gran reunión en Galilea, en el monte, una reunión íntima, ya no multitudinaria. Y ahora pasamos al versículo 18, que es una gran autoridad. Y hermanos, cuando nosotros vemos el texto de la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos, automáticamente nuestros ojos se centran en ese pasaje, en el versículo 18 y en el versículo 19, están centrados ahí. Pero ese versículo no tendría la potencia que tiene, no tendría el dinamismo que tiene y no tendría en nosotros ese impacto en nuestra voluntad si no pasamos primeramente por el versículo 18, que le da realmente el impulso al versículo 19 y 20 que tendría que tener, que es la gran autoridad de Cristo para poder delegar lo que Él le va a delegar después. El versículo 18, y acá leo en la versión de las Américas, muy parecida a la de Reina Valera, así que van a poder acompañar la lectura. Dice, acercándose Jesús le dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y este es el segundo punto, una gran autoridad, toda autoridad. Recuerden que les dije que el libro de Mateo a mí me gustaba, era un gran desafío, porque cuando vos lees el libro de Mateo, automáticamente lo que tenés que hacer es ver algunos guiños que hay ahí. Hay guiños al Antiguo Testamento. Mateo es uno de los comentaristas que más deja algunos rastros, algunas profecías, que muchas veces son tal cuales y otras muchas veces tenemos que hacer ese estudio que a veces hacemos cuando estudiamos la Biblia, de ver de dónde son. Pero Mateo deja un montón de profecías y discursos del Antiguo Testamento para mostrarnos realmente quién es Cristo y que Él tiene una autoridad. Y cuando Él va a delegar algo a su iglesia, lo hace porque Él tiene una autoridad. Toda autoridad me es dada en los cielos como en la tierra. Así que Jesús, antes de dar el mandato, declara quién es Él. Él va a dar la gran comisión diciendo que Él tiene autoridad y que esa gran comisión no descansa simplemente en palabras dadas al viento, sino que descansan sobre la autoridad y el poder que Él tiene en su trono gobernando sobre todas las cosas. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 7. De ahí viene el eco de estas palabras. Daniel, capítulo 7. Toda autoridad. Antes de encomendarlo, le está diciendo quién es Él.
Imagínate un primer día de trabajo donde vas a una fábrica, diste el currículum, te citan y aparece un fulano por ahí en esas primeras horas que entraste muy nervioso a la fábrica y te dice, mira, tenés que ir a barrer allá, barrer aquel sector. Y vos quizás digas, bueno, pero ¿quién es? ¿Quién es para mandarme a barrer? No sé si es un operario igual que yo, no sé si es alguien que pasó por la puerta. Vos necesitas que esa persona muestre autoridad, que diga quién es para enviarte a hacer eso. Bueno, Jesús muestra que Él tiene una autoridad delegada de Dios para poder realmente decir estas palabras. Dice versículo 13 y 14, vuelvo a decir, la mía es otra versión, pero permite que pueda seguir con la lectura. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, y venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel, 700 años antes de la profecía o de lo que está diciendo, perdón, Mateo en su evangelio, nos da esta profecía. Dice que él estaba mirando en visión y apareció uno semejante al Hijo de Hombre. Que recuerdan que Cristo se identifica como este Hijo de Hombre. Verán al Hijo de Hombre descendiendo sobre las nubes. Y dice que ese Hijo de Hombre que ve Daniel se le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino será uno que no será destruido. Así que el dominio y la autoridad que tiene este rey que está mirando Daniel dice que es un dominio para que toda lengua y para que toda nación le sirvieran. Y ahora, cuando nosotros volvemos al capítulo 28, Jesús dice, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que todo pueblo, para que toda nación y para que toda persona adore a este rey. Esa es la autoridad que tiene. Así que lo que él va ahora a decirles que hagan es porque él tiene una autoridad realmente de Dios, para que toda persona le adore. Esa es la autoridad que él tiene. Así que es la autoridad que él va a dar. No es que se cita acá la profecía de Daniel, sino que lo que vemos es que Jesús es el cumplimiento de esa profecía en Daniel. Así que ningún pueblo, ninguna etnia, ninguna cultura queda fuera de la soberanía de Cristo, hermanos. Él tiene toda autoridad sobre todo pueblo, sobre toda nación. Es eso lo que él reclama. Esto no quiere decir, hermanos, que todas las personas en todos los tiempos de todas las naciones serán salvas. Pero el testimonio del Evangelio que tiene que dar la iglesia, que tenía que dar sus discípulos, que tenía que dar la iglesia, es que Cristo es rey y que Él gobierna, hermanos. Por eso el Evangelio del Reino es tan glorioso. Por eso entender el Evangelio de esta manera es tan glorioso. Hermanos, cuando la iglesia del Señor predica las buenas noticias del Señor, no es que está predicando y rogando a las personas que lleguen a los pies o que crean el mensaje de un maestro débil, que necesita publicitar por medio de redes o un evangelio que puede ser tomado o no. El evangelio que la iglesia predica es la proclamación de un rey, al cual todos los que son suyos tienen que responder, porque Él es rey. Ese es el evangelio. Toda potestad me fue dada. Un teólogo político y filósofo holandés, Abraham Kuyper, una vez dijo una palabra en un discurso político muy famosa en el Parlamento holandés, que quedó plasmada para siempre y que quizás alguno la pudo leer o la pudo ver por ahí, pero Abraham Kuyper, este político de hace 100 años en Holanda, en el Parlamento holandés dijo, no hay ni una pulgada en todo el universo sobre el cual Cristo, que es Señor de todo, no reclame es mío. Vuelvo a leerlo. Dice, no hay ninguna pulgada en todo el universo sobre el cual Cristo, que es Señor sobre todo el universo, no clame es mío. Ese es el rey que ahora va a encomendar. Por eso les digo algo, hermanos, y quizás me estoy adelantando, pero
Cuando nosotros como iglesia predicamos la palabra del Señor, hermanos, nosotros no somos vendedores de una revista de cosméticos que andamos atrás de la persona a ver si la persona compra lo que nosotros le queremos vender o no. Lo que nosotros somos embajadores de Cristo. Y llamamos a las personas a que vengan al Rey. Por eso el mensaje que tenemos como iglesia cuando predicamos es poderoso. Y a veces nos desanimamos porque parece que la gente no cree. Hermanos, nosotros estamos hablando del mensaje de Cristo a personas que si realmente son y han sido contempladas por el Rey para que lleguen a Él, tarde o temprano responderán al Rey. Ese es el evangelio que predicamos. No es un evangelio débil. Nosotros no andamos vendiendo ni tratando de, por medio de astucias humanas, tratando de convencer a la gente a ver qué argumento podemos tener mejor. No, nosotros tenemos que predicar la palabra como está, porque nosotros lo que estamos haciendo somos voceros del Rey. El Rey que tiene autoridad sobre toda nación, sobre todo pueblo, nos ha mandado como iglesia para que simplemente seamos vehículos de su mensaje. No está en nosotros, está en la autoridad del Rey. Y en esta palabra eso es una fuente de gran esperanza. No hay ninguna pulgada en todo el universo sobre el cual Cristo, que es Señor de todo, no reclame es mío. ¿Sabes por qué estás acá hoy? ¿Sabes por qué estás sentado escuchando el mensaje del Evangelio si sos de Él? No es porque tenía mucha capacidad el predicador que te predicó. No es porque tenía mucha paciencia. Sí, el Señor utilizó instrumentos con paciencia aquí, estuvo al lado tuyo. No es porque sos más bueno que los demás. No es porque fuiste mejor que tus hermanos, que tus amigos del barrio. No es así. Es porque un día el Rey del Universo dijo, sos mío. Y tarde o temprano llegaste. Eso es así. Así que hay una gran reunión, hay una gran autoridad que es desplegada en el versículo 18 para decir yo soy ese rey. Cristo está diciendo a sus discípulos, ese que dice Daniel, ese soy yo. Daniel estaba hablando de mí. Ese anciano de días que los fariseos, los maestros judíos estaban tratando de discernir en qué tiempo, quién iba a ser esa persona. Jesucristo está diciendo, soy yo, ese. El que tiene dominio y autoridad sobre las naciones, soy yo. El que hace que este evangelio sea exitoso y ningún imperio del mundo pueda parar este evangelio, ese soy yo. Tiene poder y tiene autoridad. Ahora sí, vamos a pasar al tercer punto, que es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esa es la gran comisión. Jesucristo le dice ahora a sus discípulos, bueno, los reúne en Galilea, en el monte, le muestra realmente cuál es la autoridad sobre todos los reinos de la tierra y ahora le dice a sus discípulos y por extensión a toda la iglesia, ustedes tienen que hacer esto. Primero se lo dice a sus discípulos, pero este es un pasaje que es de extensión para todos, porque después le va a decir en el último versículo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo, así que esa palabra no podía ser hasta el fin de los tiempos, no podía ser solamente para los discípulos, porque los discípulos no esperaron hasta el fin de los tiempos. Es la iglesia del Señor la que va a estar al fin de los tiempos. Así que esta es una palabra que es de extensión para todos nosotros. Se vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Acá hay algunas cuestiones, hermanos, que son interesantes. La primera cosa que me pareció interesante es la construcción del vocabulario en el cual Jesús habla esto. Original. No es que quiera ser de profesor de lengua y literatura hoy. Creo que hoy en el colegio le dicen práctica del lenguaje. Pero me parece muy interesante para encontrar riqueza este texto. Jesucristo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándole que guarden todas las cosas. Algunos quizás entienden que el imperativo ahí, el imperativo es un verbo imperativo que le dice hagan. Algunos dicen, bueno, el imperativo está en ir. Jesús dice que vayan, que hagan discípulos, que le enseñe y que le bautice. Pero ¿saben que en el idioma original, hermanos, el imperativo solamente está en hacer discípulos? Ahí está en el idioma original. El verbo imperativo que Jesús dice es hagan discípulos. Y después los demás, las palabras que aparecen son complementos, hermanos.
son complementos que aparecen, que es la forma en la cual nosotros tenemos que hacer esos discípulos. Dice, vayan y hagan. O sea, yendo. En algunas otras versiones dice, yendo, hagan discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que el verbo dice que hagan discípulos y los complementos que son participios dice yendo o vayan, que es un movimiento intencional que los discípulos tenían que hacer. Bautizando es la incorporación de los nuevos miembros a la iglesia, que es algo que se le ha dado a la iglesia, y enseñando es guardar todo lo que Cristo les enseñó. Yo creo que ahí tenía en mente Cristo cuando les dijo, bueno, todo lo que yo les enseñé en este tiempo, y yo tengo en mente como gran paradigma de las enseñanzas de Cristo es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, pero otras enseñanzas también de Cristo es eso que ustedes aprendieron de mí, ahora tienen que ir a enseñárselo a otros. Esa es la gran comisión. Así que la gran comisión es vayan y hagan discípulos. Ese es el imperativo, yendo, bautizando, enseñando. Esa es la forma. ¿Cómo se hace discípulos? Jesús le dijo, ¿cómo tienen que hacer discípulos? Bueno, yendo, en el camino, hagan discípulos, mientras ustedes están. Ese yendo es en la vida cotidiana, ustedes tienen que hacer discípulos. Tienen que bautizarlos, ese es un imperativo, es algo que hace la iglesia, es bautiza a nuevos conversos. Y enseñar también es la forma a que guarden las palabras de Cristo. Hermanos, una de las cosas que me llama la atención de este texto es que Jesús nos dice, vaya y evangelicen. ¿Se dieron cuenta? Jesús nos dice, yo me acuerdo una vez predicando algo similar, un hermano se me ofendió y en la semana me llamó. Y yo le decía lo mismo porque había llegado a esa conclusión, de que Jesús había dicho que hagan discípulos, no que evangelicen. Pero yo había explicado bien, no es que está mal evangelizar, que es predicar el evangelio, pero el mandato es hacer discípulos, que es un mandato mucho más profundo. El hacer discípulo es un trabajo que lleva un compromiso de aquellos que son aquellos discipuladores o aquellos que van a ser discípulos mucho más grande. No es simplemente dar un folleto a una persona que está bien, para que no me llamen la semana. No es simplemente en el colectivo compartirle algo a alguien, orar por alguien o hablar con alguien. No es solamente eso, sino que el hacer discípulo de Cristo es un compromiso. La tarea de hacer discípulo es un trabajo artesanal, no es un trabajo masivo industrial. Eso es hacer discípulos. Jesús le está diciendo que hagan discípulos y que les enseñen a guardar todas las cosas que Él les había enseñado. Es un trabajo artesanal. Hacer un discípulo es la conciencia de que yo ya soy un discípulo de Cristo y que todas aquellas cosas que por la gracia del Señor he aprendido, un poco hablábamos de eso el día jueves, ahora yo eso vuelco en otros, en otras personas, para que esas personas sean más similares a Cristo. Es eso. Y eso lleva tiempo, hermano, lleva un compromiso de amor. Ahora, yo sé que nuestra mente se puede disparar a muchos lugares tratando de buscar ejemplos. Y yo te diría que tu mente no se dispare a muchos lugares, que vayamos a la esencia, que vayamos a Jesús. Porque Jesús no le estaba diciendo algo que ellos no conocían, de hacer discípulos, sino que Jesús le está diciendo que ellos hagan discípulos de la misma manera que Jesús había hecho de ellos discípulos fieles. Jesús estuvo aproximadamente entre 3 años y 3 años y medio con ellos. Y cuando nosotros vemos el capítulo 10 del libro de Mateo, dice que Jesús llamó a 12 para que estén con él y enviarlos a predicar. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, iglesia, hombre, mujer, joven, hermano mayor, quiero que presten atención a esto. Porque esto que estamos viendo nosotros es un llamado que tenemos cada uno de nosotros por ser parte de la iglesia. El llamado de la Gran Comisión no es un llamado individual solamente. No es un llamado que tiene que pegarnos de manera individual, sino que tiene que motivarnos y desafiarnos como iglesia en general alrededor del mundo, porque somos esa iglesia que el Señor nos llamó a esto. Así que este es un llamado para cada uno de nosotros. El Señor nos llamó a ser discípulos. ¿Y cómo? De la manera de Cristo. Cristo dice que llamó a un grupo para que estén con Él y luego enviarlos a predicar. Pero dice que primero para que estén con Él. ¿Y por qué para estar con Él? Bueno, para que aprendan de sus palabras. Para que aprendan de sus palabras. Jesús les enseñó. Jesús le dio el sermón del monte, pero después también le dio sermón para grupo reducido para ellos. Imagínense. ¿Se imaginan, hermanos, lo que debe ser haber estado en esas clases de seminario? ¡Wow! Ahí estuvieron estos 12 discípulos.
que después fueron los encargados de tener esa antorcha y después pasársela a la iglesia, pero ahí estuvieron. Pero ¿saben qué? No se terminó ahí. Porque hacer discípulos no solamente es poder transmitir conocimiento. Por eso, como decíamos el día jueves, los discípulos no se hacen en un seminario. No es viene una persona que no conoce a Cristo y dice que profesa fe y le tiramos 10 libros sobre la cabeza. Esto es como ser discípulos. 1, 2, 3 y 4. Y léete el 10 y ahí vas a estar bien. No, es compartir la vida. Jesús lo que hizo con ellos es compartió la vida. Jesús les enseñó, pero estuvo en el mar y en la tormenta cuando ellos tenían miedo y tuvo que calmar el miedo de ellos. Estuvo cuando a ellos le hacía ruido en la panza, compartiendo con ellos. Estuvo comiendo con ellos, renegó con ellos, le lavó los pies a ellos. Compartieron parte de su tiempo. Eso es hacer discípulos, hermanos. Es el compromiso de amor que tuvo Cristo. Y yo, cuando veía a Cristo, hermanos, invirtiendo tanto tiempo en estas personas que después de un tiempo desaparecieron todas en el momento más difícil de Jesús, dije, wow, cuánto amor. Pero ese es el compromiso de discipulado. Ese es el compromiso de discipulado que tiene que tener la iglesia. Ese es el compromiso de discipulado al cual el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Ese es el compromiso discipulado que tenía el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñarles también a otros. Esto es el compromiso que tuvo Bernabé, por ejemplo, con Pablo, cuando a Pablo nadie quería discipularlo, cuando nadie quería hacerlo parte de la iglesia, y sin embargo Bernabé lo discipuló, lo hizo parte de la iglesia y lo ayudó. Bueno, este es el compromiso que tenemos que tener. Este es nuestro compromiso, el de hacer discípulos, el de compartir la vida con otras personas. ¿Qué hacemos como iglesia? Hacemos discípulos. Por eso cuando hay personas que van a ser miembros de la iglesia, o que yo puedo hablar, y acá muchos son testigos de esto, hace muchos años, uno de los libros que yo más recomiendo es el libro El enrejado y la vid. Es uno de los libros que yo más recomiendo. Es uno de los libros que por lo menos identifica lo que yo creo de esta idea y lo que más entiendo que se acerca a la iglesia del Nuevo Testamento. Es esto, es hacer discípulos. Ese libro muestra cómo se hace discípulos. Justamente de esa manera. Como dijo Jesús, yendo. Quizás para los discípulos yendo era primero estando en Jerusalén y después hasta el último en la tierra, porque si ustedes recuerdan, no es que había una disposición de ellos, no es que los discípulos dijeron vamos a ser misioneros y vamos a salir a las misiones. No, Dios los llevó a que sean misioneros. Cuando se acomodaron en Jerusalén, hizo una persecución para que vayan hasta el último de la tierra. Pero ellos cumplían el mandato de yendo. Bueno, vos también tenés el mandato de yendo. Yo también tengo el mandato de yendo. Porque no es simplemente decir, bueno, voy a ir a las naciones o voy a ir a evangelizar a un lugar difícil. No, en el yendo. Tu yendo es difícil, es diferente quizás al yendo de Mateo, al yendo de Tomás. Es diferente al yendo de ellos. Quizás tu yendo es en la fábrica. Quizás tu yendo es arriba del auto. Quizás tu yendo es en el delivery. Quizás tu yendo sea en la universidad. Es tu yendo. Y ahí es donde nosotros somos encargados de hacer discípulos. Y otro yendo que nosotros tenemos es el yendo de la iglesia. Es estar acá, es parte de esta familia de la fe, que nosotros vemos que llegan personas que van conociendo al Señor, que son nuevos en la fe, que son niños, o otros que no tienen el mismo tiempo que nosotros tenemos y creemos que podemos invertir en esas personas. Bueno, ese es nuestro yendo. Pero es un compromiso de amor que es difícil. Porque el discipulado es entregarle el corazón a una persona. Es eso, entregarle tu tiempo, entregarle tu corazón, que muchas veces en el tiempo no respondan como vos pensás que va, pero eso es parte de lo que el Señor nos llamó. No solamente a transmitir conocimiento, sino transmitir el carácter de Cristo. Y eso es un compromiso. Porque las personas a los que van a estar mirando vos saben que le aclarás vos que no sos perfecto. No sos el que tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Pero tenés un compromiso de mirar el carácter de Cristo. Recordaba hoy a la mañana, una de las personas que a mí en lo personal más me impactó con su vida de discipulado, quien más recuerdo cosas de él, bueno, fue una persona que a mí, a mis 17 y mis 18 años, me discipuló en el yendo. Era un maestro de la Biblia, pero quizás no recuerde tanto sus enseñanzas. Tengo que serle sincero, quizás fue un mal alumno. Pero sí recuerdo caminando con él y teniendo una charla acerca de lo que era el discipulado. Recuerdo jugar a la pelota con él, al fútbol con él y ver su carácter y ver... Recuerdo esas cosas.
porque Él abrió su corazón y yo pude acceder a su corazón y pudo enseñarme realmente quién es Cristo. Fue la primera persona que yo dije, este hombre es muy parecido a Cristo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, hermanos. Eso es la gran comisión, es hacer discípulos, ese trabajo artesanal como lo hizo Jesús, compartiendo tiempo con personas. Comió, viajó con ellos, oró delante de ellos y después los envió. Así que la gran comisión es hacer discípulos. Es esa la comisión que tiene la iglesia. Es esa la comisión que tiene la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Si la iglesia fuese una fábrica, ¿no? ¿Qué hace tu fábrica? Bueno, mi fábrica hace medias, ¿no, Sergio? O mi fábrica, bueno, si la iglesia fuera una fábrica, hermanos, ¿qué hace la iglesia? La iglesia hace discípulos, encomendados por el poder y la autoridad de nuestro Dios. Y por último, ya para terminar el 20, que es el gran recordatorio, donde vemos otro guiño al Antiguo Testamento, dice, versículo 20, enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En su versión dice, y he aquí. La versión que yo tengo, otra versión dice, recuerden, pero la idea es la misma. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este es un recordatorio para la misión que es importantísimo, hermanos. Esta palabra también es un guiño y es un eco a Mateo 1:23, que a la vez también es un guiño a Mateo capítulo 9, de que Cristo es el Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese que estaba ahí era el Emanuel, Dios con nosotros. Y Él le dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo en su libro comienza con el Emanuel, Dios con nosotros, y termina también con el Emanuel, Dios con nosotros, en la misión que tenemos como iglesia. Y ahí hay una implicancia grandísima, hermanos, para la misión. Jesús le está diciendo, yo voy a estar con ustedes, así que en esa misión que tienen como iglesia, no van a estar solos. Cristo va a estar con ellos a través del Espíritu Santo. O sea, Cristo le está diciendo, van a tener que ir a hacer ese trabajo, pero no están solos. Mi Espíritu está con ustedes. Y eso es una gran esperanza, no solamente para los discípulos en aquel tiempo, sino para la iglesia ICG, plantada hace 5 años acá. Porque el Señor también a nosotros nos dice que la iglesia no va sola. Que la gran comisión que nosotros tenemos como iglesia local es una tarea que Jesús nos dejó. Él se fue, pero nos dejó. Y la misión puede continuar presente y activa por el poder del Espíritu Santo en nosotros que somos débiles. Eso es lo que nos da esperanza. Hermanos, si esto sería un negocio, una empresa o algo que nos disponemos simplemente nosotros, como un club de amigos para decir, ponemos una iglesia, estamos en el horno. Esto está destinado a fracasar. Sin embargo, la esperanza que yo tengo como pastor y que tenemos que tener como iglesia es que este es un mandato que ha dado Dios. De que en este lugar determinado, Merlo Gómez, en este tiempo determinado, el Señor nos ha enviado por su autoridad que seamos parte de su iglesia para predicar el Evangelio y hacer discípulos. Así que el gran recordatorio es ese. Es, iglesia, el Señor está con nosotros. Y hoy podemos hacer este trabajo, de hacer la gran comisión, el del yendo. Y quiero recordarte esto, el yendo, porque el yendo es parte de todo. El yendo es tu día cotidiano donde podés hacer discípulos, empezá a buscarlos alrededor tuyo, porque el Señor ya tiene los que son suyos. El Rey ya tiene los que son parte de los súbditos que son parte de su reino. Nuestro trabajo es simplemente buscarlos. Y tener la sabiduría también para poder encontrarlos. Porque muchas veces vas a golpear puertas que no es ahí. Los verdaderos discípulos son los que se someten a la voluntad del Señor, los que quieren aprender, y ahí es donde entrás vos. Y decís, este puede ser un discípulo. Yo muchas veces, hermanos, perdí mucho tiempo buscando a gente que no tenía características de discípulos, no eran discípulos. Perdí mucho tiempo. Calvino, el gran reformador, decía algo. Decía, el corazón del hombre es como una puerta. Algunas van a estar completamente cerradas. En esa golpeada nada más y si sigue cerrada, no insistas. Otras van a estar ahí semiabiertas, ¿vieron? Cuando una puerta está semiabierta, bueno, esa trata de empujar para poder entrar. Y hay otras que van a estar abiertas, que ahí es una bendición de Dios que vas a poder entrar. Y eso es la que ya Dios preparó, ahí están los discípulos. Bueno, hermanos, que sea así. Busquemos. Estamos en el yendo. Con nuestra autoridad no, con la autoridad del poder del Señor.
Y en el yendo también está nuestra iglesia local que tanto amamos. Quiera el Señor que en aquellos que son crecidos en la fe, aquellos que el Señor está llamando a este tiempo, aquellos que el Señor por medio de esta palabra está poniendo convicción en sus corazones, puedan tomarse en serio esta gran comisión de hacer discípulos. Y hermanos, para terminar ya, yo no quiero minimizar esta gran obra y esta gran tarea, porque hay algo que viene conmoviendo mi corazón últimamente los miércoles, y tiene día. Es un día antes de la oración del jueves. No sé por qué el Señor me lo viene recordando un día antes de la oración del jueves, que es el llamado universal que tenemos como iglesia. Y por más de que somos una iglesia pequeña, que comenzamos hace un tiempo, ¿sí?, que estamos creciendo en la fe con todas las equivocaciones que tenemos, creo que el Señor también tiene un llamado para esta iglesia local, que para nosotros debe ser amplio. ¿Por qué no pensar de que el Señor de acá puede llamar a los próximos misioneros y misioneras que van a ir a hacer estas obras alrededor del mundo? ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no pensar, planear y discipular a personas, hermanos, en medio de este lugar, hombres que serán los pastores de futuras iglesias plantadas? Mujeres que servirán en próximos proyectos de iglesias, también en plantaciones que salgan de acá. ¿Por qué no pensarlo de esa manera? Que el Señor nos ayude a tener una visión amplia. Y esa visión amplia será en tanto y en cuanto nosotros confiemos de que a Él toda autoridad le fue dada, a nuestro Señor. No a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. Para terminar, hermanos, antes de orar, decirles algo. Hermanos, la gran comisión no comienza en Mateo 28. La gran comisión no comienza en Mateo 8. La gran comisión comienza en los primeros capítulos de Génesis. Ahí comienza la gran comisión. Cuando el Señor le dijo a los hombres, multiplíquense y hagan hombres conforme a mi imagen y semejanza. Eso era el propósito eterno de Dios. Cuando Dios plantó a los hombres en el Edén, le dio ahí la primera gran comisión. Vayan y hagan otros hombres, multiplíquense para que haya otros hombres a imagen y semejanza. Lo que pasa es que el hombre fue egoísta, pecó, cayó, y en el capítulo 5 del libro de Génesis nosotros vimos que ahí los hombres empezaron a hacer a imagen y semejanza no de Dios, sino de otros hombres. Pero el propósito de Dios, hermanos, siempre fue que esta tierra sea llena de la gloria de Él y que haya hombres que sean hechos a imagen y semejanza. Ese es el proyecto original de Dios. Esa es la gran comisión, pero el hombre falló. Pero Dios tenía un plan. En el tiempo determinado iba a venir el hombre perfecto, que ese es Jesucristo. Y ahora sí, por medio del poder regenerador de su espíritu, iba a ser hombres y mujeres conforme a la imagen y semejanza de Dios. Así que Jesús en sí mismo toma esta misión de hacer hombres regenerados para que sean conformes a la imagen de Dios. Y ese plan que parecía que estaba frustrado por la equivocación de los hombres, ningún hombre puede frustrar el plan de Dios, hermanos. Jesucristo toma la posta de ese plan y encomienda a la iglesia. Vayan y hagan discípulos. Y llenan la tierra de personas a imagen y semejanza. La iglesia tiene el poder para hacerlo. La autoridad de Dios, la autoridad de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar.